clase de hoy queremos continuar con la parte de vectores, ¿verdad? Entonces habíamos llegado a una definición de qué era un vector. Habíamos dicho, ¿verdad?, que este objeto A' sub i va a ser igual a la sumatoria en J de este lambda y J por A sub J, ¿verdad? Y habíamos dicho que esto es un vector, nuestro vector matemático. Claro, a los físicos nos encanta ver esto como una A con un vector, aquí una matriz por un vector, ¿verdad? Donde este es un vector prima. Y claro, ahorita para ustedes esto no trae mucha información, pero el poder ver este objeto de esta manera nos da mucha información, ¿verdad? Porque entonces esto ya se va apareciendo una ecuación de autovalores, ¿verdad? Entonces de alguna manera el espacio vectorial está cercano con la ecuación de autovalores, ¿verdad? Entonces eso más adelante en el curso vamos a ver por qué es bastante importante, ¿verdad? Entonces ustedes saben eso, ¿verdad? Una matriz por un vector es un vector. Y cuando esta es la matriz de transformación, ¿verdad? Entonces esta es nuestra definición de vector. Nosotros podemos sumar vectores, ¿verdad? Porque acuérdense que la búsqueda de los vectores era para hacer matemáticas con ellos. Dícese de poderlos sumar, ¿verdad? Entonces, por nuestra definición, utilizamos esta definición, ¿verdad?, como la suma de vectores, ¿verdad? Entonces, todas las entradas del vector, ¿verdad?, bajo esta sumatoria, eso es la suma, ¿verdad?, de alguna manera de dos vectores. A esto le llamamos, ¿verdad?, el producto vectorial. Entonces, ya empezamos a hacer matemáticas, ¿lo ven? Entonces, esta suma nos da lo que llamamos el producto vectorial, ¿verdad?, o el producto escalar. ¿Sí? Esto me da un escalar. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto es un escalar. ¿Ya vemos? Un escalar C. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que era un escalar. Entonces, bajo esa definición, podemos decir que a un vector A asociado le podemos definir este escalar, ¿verdad? Que a veces nada más lo usamos como A, que va a ser igual a la raíz de A punto A, ¿verdad? Y a eso le solemos llamar el escalar asociado al vector A, ¿verdad? Y entonces, claro, los matemáticos van un poquito más allá. Y para los matemáticos esto se vuelve un escalar, ¿verdad? Esta es la definición del escalar. Usted, en el espacio vectorial, esto construye escalares, ¿verdad? Y claro, bajo esta definición también podemos separar la información de dirección del vector, ¿verdad? Entonces en la física nos encanta usar este techito, ¿verdad? Que ese techito es simplemente A vector dividido entre la A magnitud, ¿verdad? Entonces esto nos da un vector que es propio de dirección, ¿verdad? Solo contiene dirección, no contiene su magnitud, ¿verdad? Y claro, bajo esa idea podemos crear los vectores unitarios que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, la idea es que nuestro A vector va a ser realmente una suma aquí en I de las entradas AI por EI, ¿verdad? Donde EI son todos los vectores canónicos que mantienen la dirección, ¿verdad? En particular, sabemos que EI punto EJ, eso nos recupera el delta IJ, ¿verdad?
¿Todos de acuerdo? Ahora, vean que este producto, uno puede decir, es un producto extraño porque parte de vectores y da escalares, ¿verdad? Pues por supuesto necesitamos un producto que nos arroje vectores, ¿verdad? A eso se le llama un producto de alguna manera interior, ¿verdad? Porque su resultado sigue cayendo en el mismo, ¿verdad? En el mismo sistema. Entonces, hacemos un producto de dos cosas y el resultado es una de ellas mismas, ¿verdad? Entonces, sigue cayendo en el mismo espacio. A eso le solemos llamar producto de vectores, ¿verdad? O ustedes le suelen llamar producto vectorial, ¿verdad? O producto cruz, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese vector va a ser simplemente A cruz B, donde sigue esta regla, ¿verdad? Que CI es por definición la sumatoria en J y K de epsilon y J y K de AJ BK. Entonces ahí nos pueden, las hamburguesas nos pueden patrocinar, ¿no? Este objeto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Es el tensor totalmente antisimétrico, ¿verdad? Que es el tensor de Levi-Civita. ¿Sí? Y así es como se hace el producto vectorial. Ahora, es muy interesante, ¿verdad? Esto nos da información del espacio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de rotaciones, de cómo rota el espacio, ¿verdad? Vean que por aquí nos estamos mezclando, ¿verdad? Las rotaciones del espacio realmente están definidas por este objeto. Entonces, dependiendo cómo sea su espacio, así son las rotaciones, ¿verdad? Entonces, claro, este objeto, ustedes ya les enseñaron en sus cursos anteriores, ¿verdad? Que solo vive para 3 dimensiones, ¿verdad? Si quiere ir a 4 dimensiones, necesita reconceptualizar este objeto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Hasta aquí, ¿verdad? Esto es algo que ustedes manejan a detalle, ¿verdad? Simplemente nos gusta hacer esta definición más a partir de las entradas del vector. Pero necesitamos hacer aún más matemáticas, ¿verdad? Con esto no nos alcanza, ¿verdad? El nombre técnico es que necesitamos poder hacer análisis con estos vectores, ¿verdad? Análisis es la palabra que le dan los matemáticos al cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces usted necesita poder derivar e integrar vectores. Entonces veamos un poquito de eso, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Hablemos de derivadas de vectores. Entonces, yo quiero la derivada con respecto a S de una suma de vectores. Eso es simplemente, ¿verdad? Por distribución, la suma de la derivada de los vectores. Ahora, puedo querer derivar también un escalar por un vector, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de aquí viene la definición de espacio vectorial? La suma, ¿verdad? Y el escalar por un vector. ¿Sí? De su curso de álgebra lineal.
Entonces, yo tengo que eso va a ser el escalar por la derivada en A con respecto a S más la derivada del escalar con respecto a S por el vector. Entonces, técnicamente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que cumple el espacio vectorial esta derivación, ¿verdad? Por supuesto, los físicos no somos tan preocupados de esa temática. También queremos poder derivar nuestro producto escalar. Que cumple la misma distribución, ¿verdad? Y sucede lo mismo con el producto vectorial. Hasta ahí, ¿verdad? Todos de acuerdo. Y por supuesto, ya ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Bueno, necesitamos hablar de velocidad y aceleración, ¿verdad? Estamos estudiando el movimiento. Ya localizamos el objeto en el espacio, ¿verdad? Eso lo hace el vector. Ahora queremos saber cómo se mueve. Entonces debemos estudiar velocidad y aceleración, los cuales van a ser vectores. ¿Por qué van a ser vectores? ¿Verdad? Porque la derivada no perdió el carácter vectorial, ¿verdad? Entonces, si la velocidad de la primera derivada en el tiempo de la posición sigue siendo un vector, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, claro, ustedes ya han avanzado un peldaño más, ¿verdad? Cuando ustedes son niños y llevan física 1, ¿verdad? Ahí en el kinder, ¿o no? Bueno, cuando ustedes están iniciando en la física, ¿verdad? Y llevan física 1, a ustedes simplemente le dicen, ah, bueno, un vector es una cantidad que tiene posición y magnitud. Pero ahora viene la velocidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde perdés a los estudiantes, ¿verdad? La vivencia de ellos no es vectorial con respecto a la velocidad. Cuando usted va en el carro, usted no dice, ah, bueno, yo llevo una velocidad hacia el norte de 20 metros por segundo. No, ¿verdad? Ustedes van en el carro y simplemente van a, espero que 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Espero que no ande muy rápido. ¿Todos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces esa no es la vivencia. Pero ¿de dónde viene entonces que la velocidad es un vector? Bueno, porque es la derivada del vector. Entonces no pierde su carácter vectorial. Bueno, hablemos un poquito de velocidad y aceleración. Voy a borrar por acá. Y aceleración. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que la posición es este vector R de t, ¿verdad? Entonces, es un vector R que cambia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que la mecánica es el estudio analítico de la evolución, ¿verdad? Entonces, es básicamente cómo evoluciona este vector en el tiempo.
Entonces podemos definir la velocidad, ¿verdad? Nuestra velocidad v va a ser entonces la derivada de r con respecto a t. Y a eso los físicos nos encanta llamarlo r punto. R vector punto. Entonces, esto es muy importante que lo aprendan, ¿verdad? Porque el libro lo utiliza y muchos artículos en física lo utilizan. Cuando yo hago una derivada con respecto al tiempo, ¿verdad? A veces la denoto con un punto. Cuando hago una derivada con respecto al espacio, suelo hacer una prima, ¿verdad? Entonces, si yo ahora lo que tuviera, por ejemplo, ¿verdad? Es, no sé, yo tengo dr dx, por ejemplo, entonces yo diría que esto es r'. Entonces, eso tenganlo ahí presente, ¿verdad? Porque lo van a ver en su carrera de físicos. Entonces, puedo definir la aceleración, ¿no ven? Nuestro vector aceleración va a ser entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o que es lo mismo la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o que es lo mismo que r punto punto, ¿verdad? Dos puntos, la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, claro, en coordenadas rectangulares, tenemos definiciones muy bonitas, ¿verdad? Como que r vector es simplemente x1 en dirección e1 más x2 en dirección e2 más x3 en dirección e3. Es decir, simplemente la sumatoria en i de mi vector e sub i por mi xi, ¿verdad? Ese es el vector que ustedes conocen como vector posición en coordenadas rectangulares. Después tenemos el amigo velocidad, ¿verdad? Velocidad simplemente es r punto. Entonces, este vector es simplemente la sumatoria en i de ei x sub i punto. ¿Lo ven? Que es lo mismo, ¿verdad? Que la sumatoria en i de ei por la derivada de x sub i con respecto a t. Y lo mismo sucede con la aceleración. La aceleración es r punto punto. Entonces va a ser la sumatoria en i de ei por x punto punto en i. Que eso es lo mismo, ¿verdad? Que la sumatoria en i de ei por la segunda derivada de xi con respecto a t. Entonces, hasta aquí, el mundo es muy bonito, ¿verdad? Y usted dice, sí, podemos seguir trabajando con vectores. Esto está súper sencillo, ¿no? ¿Sí? Es una suma aquí bien portada, ¿verdad? El grave problema ocurre cuando ahora nos vamos a otras coordenadas. ¿Se acuerdan? Lo que necesitamos es hacer transformaciones de coordenadas, ¿verdad? ¿Para qué?
para asegurarnos que los vectores son correctos, ¿verdad? Y que los escalares son correctos. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí nos metemos en un pequeño problema. Existen nuestras amigas las coordenadas polares, ¿verdad? Y claro, vamos a ver cómo se ve la velocidad, ¿verdad? Y la aceleración en esas coordenadas. Pero hablemos un segundo de esto, ¿verdad? Porque esto hay que entenderlo. Yo sé que esto es de su curso de métodos matemáticos, ¿verdad? Yo sé que esto es un pequeño y rápido repaso. Pero esto hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo internamente, ¿verdad? Hay que entenderlo. Tenía este profesor que hace la broma en el hígado, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes saben todo el formalismo y son capaces aquí de detallarlo, ¿verdad? Si yo los pusiera a hacer. A eso espero. Esa es mi fe. Pero hay que entenderlo, ¿verdad? Visceralmente. Entonces, hagamos un dibujo con respecto a el caso polar, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Vamos a llamarle esto el caso polar. Y hagamos un pequeño dibujo, ¿verdad? Este dibujo se los pone ahí el libro, ¿verdad? Entonces, si yo hago este sistema de coordenadas para estudiar un movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener mi coordenada X, mi coordenada Y. Claro, digamos que tenemos un movimiento. Este movimiento ocurre acá. Y queremos estudiar de este punto a este punto. Entonces, claro, yo diría, lo que necesito es de alguna manera este punto que abre este ángulo. Y necesito este punto, ¿verdad? Que hizo cambiar el ángulo en este diferencial de ángulo, ¿verdad? Y ahora, aquí voy a dibujar en rojo lo que voy a llamar, ¿verdad? Lo estoy ampliando, el E vector en R. Y vean que aquí ocurre el E vector en R también, para este otro punto. Y entonces, claro, nuestro diferencial de E de R ocurre en esa dirección. Pero claro, aquí la ciencia es observar dónde está el E techo de cita, ¿lo ven? Claro, ¿verdad? Yo se los puedo dibujar acá, pero esto es lo que ustedes tienen que entender. Dibujémoslo, ¿verdad? Vean que como las coordenadas polares son normales, el EZ queda a 90 grados del ER. ¿Lo ven? Y vean que es el tema acá. Para este R, que voy a llamarle R1, y a este R2, vean que el de R1 queda aquí a 90 grados.
entonces este tiene que ser E zeta vector 1. Y para este otro que está acá a 90 grados, ocurre el que llamamos E zeta vector 2. Y esto también es de zeta, ¿lo ven? Y claro, el diferencial ocurre en esta dirección, ¿lo ven? Diferencial de E zeta. ¿Lo ven? De aquí, de este dibujo, ustedes tienen que notar dos cosas, ¿lo ven? Notar que este vector E zeta tiene expresión en X y Y, ¿lo ven? Al igual que el ER tiene expresión en X y Y. Entonces ahora estás combinando lo que antes no estaba combinado, ¿verdad? Que fue la ecuación anterior, ¿se acuerdan? En la ecuación anterior todo está bien separadito. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestro R vector anteriormente simplemente era la sumatoria en I de EI por XI, ¿verdad? Pero aquí se está revolviendo la sopa, ¿verdad? Entonces van viendo cuál es el problema. Si yo ahora quiero calcular la velocidad de ese movimiento va a ser dr de t. Pero entonces dr de t es la derivada temporal de este objeto, de r. ¿Lo ven? Y claro, ustedes saben cuánto vale esto. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Esto va a ser R punto por ER. Esto no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero lo que no pasaba en la coordenada cartesiana, ahora tengo este objeto, ¿ven? ¿Cómo varía ER en el tiempo? Ya lo tenemos aquí, ¿lo ven? Vean que de este gráfico ustedes pueden observar cómo la derivada de ER con respecto al tiempo es lo mismo que decir la derivada de zeta con respecto a t en dirección E zeta. No solo eso, si quieren, ¿verdad? De ese mismo gráfico uno sabe cuánto vale esto. ¿Lo ven? Y ese es el pequeñísimo problema que se tienen con las coordenadas polares. Claro, aquí podemos evaluarlo, ¿verdad? Directamente. Con ese conocimiento, la velocidad en coordenadas polares va a ser ni más ni menos
que un amigo donde es R punto E R más R zeta punto por E zeta. ¿Lo ven? Claro, y este resultado no es extraño, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Ustedes como físicos les tienen que caer ahí de una vez. Vean que la velocidad no puede ser solo no puede ser solo zeta punto es zeta, porque ya eso no tiene unidades de velocidad. ¿Lo ven? Entonces, de una vez, no puede ser similar, ¿verdad?, al caso cartesiano. Si quieren, ¿verdad?, pueden ustedes demostrar cuánto vale la aceleración, ¿verdad? Yo se los doy acá. Y ustedes pueden divertirse haciéndolo, ¿verdad? La aceleración sería R punto punto menos R zeta punto al cuadrado en dirección ER más R zeta punto punto más 2R punto zeta punto en dirección E zeta. Y esta sería la aceleración. ¿Cómo se hace? Bueno, deriven esto respecto al tiempo. Ya les estoy regalando aquí cuánto vale dr, cuánto vale dr de t y cuánto vale de e zeta de t. ¿Verdad? Entonces, pasar aquí debe ser relativamente sencillo, ¿verdad? Para que ustedes tengan ese ejercicio ahí. ¿Todos de acuerdo? Van viendo cuál es la temática, ¿verdad? Lo importante es eso. Cómo, en este caso, ¿verdad?, es interesante este negativo, ¿verdad? ¿Cómo aquel ocurre? ¿Verdad? ¿Cómo queda apuntando hacia abajo el vector? ¿Lo ven? Y claro, ¿verdad? Ya les podemos hablar de las otras coordenadas, ¿verdad? Ya las otras coordenadas, y el problema viene de aquí. Entonces hablemos de los tres tipos de coordenadas que usamos en este curso, ¿verdad? Voy a volver acá. Entonces, para el caso de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Los físicos nos encanta usar X, Y, Z, ¿verdad? En ese caso, el de ese vector va a ser simplemente el dx en dirección X más el dy en dirección Y más el dz en dirección Z. Donde la velocidad es simplemente el x punto en dirección EX más el y punto en dirección EY más el z punto en dirección EZ. Ahí no hay ningún problema.
hablemos de coordenadas esféricas, ¿verdad? Que son las otras que nos gustan a los físicos. Los físicos solemos usar R, zeta y phi. Donde entonces nuestro ds vector va a ser dr por r más r de zeta e zeta más r seno de zeta por d phi e phi, ¿verdad? Y la velocidad en tal caso es r punto en dirección r más r zeta punto en dirección e zeta, ¿verdad? Que esto fue lo que acabamos de ver hace un momento, más r seno de zeta phi punto e zeta, perdón, e phi. Y claro, tenemos el caso combinado, que son las coordenadas cilíndricas. En ese caso, nuestro ds es simplemente dr r más r de zeta e zeta más dz e zeta. Y nuestra velocidad es r punto r más r zeta punto por e zeta más zeta punto e zeta. ¿Verdad? Aquí usamos r, zeta y zeta. Esa es la que nos gusta a los físicos. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablemos ahora de la velocidad angular, ¿verdad? Entonces, la velocidad angular se vuelve una basurita en esta definición vectorial, ¿verdad? Porque es que realmente nuestro vector ángulo, ¿verdad? No es un vector. ¿Lo ven? Tiene ese pequeño problema. Pero claro, a los físicos nos encanta esto. El vector ángulo no es un vector, pero el vector diferencial de ángulo sí es un vector. ¿Lo ven? El ángulo no es un vector, pero el diferencial de ángulo sí es un vector. ¿Lo ven? Y la velocidad angular omega, ¿lo ven? Lo que tiene es un diferencial de ángulo, no un ángulo. ¿Lo ven? Un diferencial de ángulo aquí respecto al tiempo. ¿Lo ven? Entonces, el vector angular, que nunca hablamos de él, no es un vector, no hay ningún problema, pero la velocidad angular sí es un vector.
¿Lo ven? Y la aceleración angular también. Todos conmigo. Entonces es algo que en esta definición ya ustedes van viendo que hay un pequeño problema, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, la mecánica de Newton funciona muy bien, pero de alguna manera las teorías en la física la han superado. Entonces, claro, cuando usted empieza a ver el problema aquí con la velocidad angular, usted sabe que ahí debe haber una solución a la teoría. Y claro, si ustedes escuchan las versiones más avanzadas de la física, les puede salir cosas sobre la velocidad angular, ¿verdad? Entonces los físicos más, no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Los físicos hoy en día investigan muchísimo alrededor de este problema de la angularidad, ¿verdad? Entonces ustedes escuchan cosas como twistores, ¿verdad? Que vamos al final del curso a ver qué es un twistor, ¿verdad? Y por qué es que usted necesita esto. Cuando ustedes llevan mecánica cuántica, ¿verdad? Hablan un montón de la velocidad angular. Por lo mismo, ¿verdad? Ahí hay un huequito que necesitamos sellar, ¿verdad? Entonces no es nada extraño. Y por supuesto, los problemas de velocidad angular son los más complicados. Voy a borrar acá. Velocidad angular. Entonces, para este caso nos encanta hacer este dibujito, ¿verdad? Donde aquí tenemos el circulito, ¿verdad? Entonces, ese circulito tiene un radio. Ese radio le llamo R mayúscula. Y por supuesto esto genera 50.000 confusiones, ¿verdad? Pero se espera de los físicos, ¿verdad? Que sean capaces de seguir esa línea, ¿verdad? Eso no es R vector, eso es simplemente el radio de ese circulito, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que asusta, pero eso nos encanta a los físicos. Ahora, y por supuesto, aquí los físicos les encanta y dicen, ah, bueno, vean que este vector hace un angulito aquí alfa. Ese ángulo alfa no es el alfa, ¿verdad? De alguna aceleración. No, simplemente ese angulito alfa, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra velocidad angular es un vector que ocurre aquí, que le llamo omega vector. El verdadero R posición es este vector, ¿verdad? Y claro, ustedes estudian la velocidad tangencial que ocurre en esta dirección, que le llamo V, ¿verdad? Que es tangencial a ese circulito. Y entonces, claro, ustedes dicen, omega es simplemente la derivada de zeta respecto a t. Y a eso le llamamos zeta punto. Y claro, ustedes saben que la magnitud de la velocidad es r por d zeta de t. Que esto es lo mismo que r omega. Y por supuesto, ustedes saben que la velocidad v es simplemente omega cruz r.
Pero eso es un vector muy especial que ustedes tienen que, ¿verdad?, tener ahí a la mano, ¿verdad? Si vamos a querer estudiar el movimiento. Preguntas hasta acá. Ya podemos hablar de algunos otros vectores especiales, ¿verdad?, que ustedes deben de conocer. Entre ellos está el operador gradiente, ¿verdad?, que esperamos que tengan claro, ¿verdad?, que es el nabla vector. Nabla vector es igual a la sumatoria en I de EI por la derivada parcial con respecto a XI. Ese es el operador gradiente. Aquí les voy a mencionar algo que también nos encanta a los físicos, y sobre todo a los físicos teóricos, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, ustedes ven escrito este objeto nada más como D sub XI, que esto es lo mismo que la derivada parcial en XI. Y a veces ustedes pueden ver esto, ¿verdad?, la derivada parcial respecto a T. Entonces, estas definiciones, ¿verdad?, ya para el lado de ustedes debe de tenerlas un poquito claras, ¿verdad? Según el operador gradiente, ¿verdad?, nosotros podemos tener el gradiente, a veces lo escribimos de esta manera, de un escalar. Entonces el gradiente de un escalar simplemente es nabla por el escalar, ¿verdad? Eso es un vector, ¿sí? Y por supuesto, podemos tener la divergencia. La divergencia de A es simplemente nabla.A, lo cual es un escalar, ¿verdad? Y por supuesto podemos tener el rotacional de A, y eso es simplemente nabla cruz A, ¿verdad?, que en ese caso es un vector, ¿verdad? El rotacional es un vector. Así se dice en inglés, entonces por supuesto ustedes lo ven escrito de esa manera, ¿verdad? Algunos textos escriben rot, ¿verdad?, el rotacional en español. Todos conmigo. Claro, ustedes pueden ir un poco más allá, ¿verdad? Los físicos escribirían esto nada más como nabla punto, ¿verdad? Y los físicos escribirían esto nada más como nabla cruz, ¿verdad? Estos operadores, ¿verdad?, los físicos les encantan, ¿no? Y aquí viene la parte más importante, ¿verdad? Un diferencial de un escalar es nabla del escalar punto el ds. Entonces, aunque usted no lo quiera, ¿verdad?, su escalar está relacionado con el espacio, ¿verdad? El diferenciar un escalar le vuelve a recuperar el espacio. Entonces tenés que tener un cuidado cuando haces diferenciales, ¿lo ven? Y ahí es donde la física se pone interesante, ¿verdad? Porque claro, si estamos ahí en un espacio muy tranquilo como coordenadas rectangulares, no se ve mucho problema. Pero vamos a ver más adelante que esto crea problemas.
Si quieren saber, ¿verdad? Dirac es famoso, ¿verdad? De sus contribuciones más importantes es por reflexionar en esto, ¿verdad? Después tenemos el laplaciano, ¿verdad? El laplaciano simplemente es nabla cuadrado, que es igual a nabla punto nabla, ¿verdad? A esto le llamamos laplaciano. A veces ustedes lo ven escrito de esta manera, que es muy elegante. Nada más como la derivada ahí al cuadrado, ¿verdad? Y esto es el laplaciano. ¿Verdad? Porque cumple la ecuación de Laplace, ¿verdad? Entonces de ahí viene ese nombre. La ecuación de Laplace se escribe de esa manera. O con ese operador, digamos. ¿Preguntas? Profe, ¿estas operaciones se aplican para cualquier tipo de coordenadas o solo en las normales? Para cualquier tipo de coordenadas. Claramente usted tiene que tener cuidado que ¿verdad? El operador gradiente, ¿verdad? Sí. Va a ser diferente en su espacio coordenado, ¿verdad? Y ya por último, ¿verdad? Podemos hablar de integración de vectores, ¿verdad? Ya los derivamos, ahora queremos integrarlos, ¿verdad? Entonces voy a borrar por acá para que hablemos de integración. Entonces, integración de vectores. Entonces tenemos que la integral en v de a vector por un d de v es lo mismo que la sumatoria en i del e sub i de la integral en v de a i de v. ¿Verdad? La integral de un vector es el vector hecho, ¿verdad?, por la integral de cada entrada. Entonces, no deja de ser un vector, ¿lo ven? La integral de un vector no pierde el carácter vectorial. Y por supuesto, aquí les voy a poner, ¿verdad?, la cuñita. El 97% de los estudiantes dice que lo saben, pero el día del examen esto les da un escalar. ¿No? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que rezar y creerlo de verdad. ¿Sí? La derivada de un vector es un vector y la integral de un vector es un vector. ¿Sí? Es importantísimo que lo tengan ahí. Después están estos amigos que llamamos, ¿verdad?, el vector normal. Si yo tengo aquí una superficie, en esa superficie yo tengo un vector que es normal a la superficie. A ese le voy a llamar n vector. Y el diferencial de área, entonces simplemente es n vector por el dA. Y claro,
tenemos nuestros famosos amigos, los teoremas integrales, ¿verdad? Tenemos el teorema de Gauss, ¿verdad? Esa letra que está ahí es una C, es una letra del alemán, ¿verdad? Y suena como dos S, por eso ustedes lo pronuncian como Gauss, ¿verdad? Pero se escribe con esa letra, es un C. El teorema de Gauss reza que la integral de superficie de un vector A, punto de A, es lo mismo que la integral volumétrica de la divergencia de A con respecto al diferencial de volumen. Y está nuestro amigo Stokes, que asegura que la integral en un contorno de A punto de S es igual a la integral en una superficie del rotacional de A punto de A. Entonces, claro, ¿verdad? Ustedes en su curso de métodos matemáticos, ¿verdad? Los hicieron sufrir y sudar verde con estos dos teoremas integrales. ¿Pero para qué sirven? Nuevamente, como físicos, visceralmente ustedes tienen que saber para qué sirve esto, ¿verdad? Yo sé que ustedes son expertos usando teoremas integrales y yo les puedo dar cualquier entidad y ustedes lleguen y me la resuelven, ¿verdad? ¿Pero para qué sirven? Para resolver integrales de superficie más fáciles, o integrales de línea. No para que con ese producto cruz y producto de punto se cancelen como ciertas fuerzas. Sí. Tal vez es para relacionar, digamos, si usted relaciona un volumen a una superficie, está relacionando una propiedad como de afuera para adentro. Y lo mismo con una superficie y una línea, o algo así. Bueno, dos cosas, ¿verdad? Ese tema es más fácil, ¿verdad? Vamos a hablarlo durante todo el curso, ¿verdad? Es un tema, esa es la respuesta más, ¿verdad?, condescendiente que uno le puede dar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que echar un paso para atrás, ¿verdad? Nada de esto es más fácil, ¿verdad? Entonces, en el curso vamos a ahondar mucho sobre eso. Y después, con lo que dice el otro compañero, hay que recordar que esto lo estamos viendo de forma analítica, ¿verdad? Las matemáticas mismas, ¿verdad? Esa es una visión como más práctica, más ingenieril de lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Pero ustedes como físicos deben de saber las dos respuestas, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad?, es que esto te permite transformar de una integral de contorno a una de área o de una área a una de volumen, ¿no ven? Te permite moverte. Entonces, si usted por una razón tiene una integral volumétrica, la integral volumétrica tiene un problema. ¿Cuál es? Es una integral triple, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, usted lo que está haciendo es intentando, ¿verdad?, recorrer las diferentes facetas de esa integración. ¿Lo ven? Para que el problema que tenía la integral triple, verlo en otra faceta como una integral de línea, ¿verdad? ¿Lo ven?
Y claro, esto le puede reducir el tamaño de su integración. No así la dificultad, ¿verdad? La dificultad, no hay nada que diga que una integral, porque sea más pequeña, sea más sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora les voy a dejar, ¿verdad?, los ejercicios recomendados. Hasta aquí llega este primer capítulo, ¿verdad?, del libro. Es un gran y rápido repaso de todo lo que ustedes deben de saber de análisis vectorial para este curso, ¿verdad? Les voy a dejar los ejercicios recomendados, ¿verdad? La idea es que ustedes lo resuelvan. Vamos a abrir un espacio en la clase para discutir la solución, ¿verdad? Entonces, no es una tarea, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan la solución de sus ejercicios, ¿verdad? Voy a dejárselos, ¿verdad? Esto del libro de texto del curso, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos los recomendados número 1. Son el ejercicio 1.17, el 1.23, el 1.27, el 1.31 y el 1.34. Esta es la primera batería de ejercicios.